Buenas noches. La semana pasada nos ocupamos de la sexualidad infantil. Esta noche vamos a tratar la sexualidad en la adolescencia. La adolescencia es un periodo donde se producen unos cambios psicológicos tremendos y, por supuesto, físicos. Cambios que el adolescente vive con asombro, con curiosidad, a veces con desasosiego y generalmente solos. Porque hay muchos padres que cuando están en casa prefieren dedicarse a sus cosas y no se dan cuenta que sus hijos necesitan hablar con ellos. Los adolescentes se hacen multitud de preguntas, la mayor parte sobre sexo, que generalmente los adultos no contestan y los chicos, ante esta actitud, se sienten solos y frustrados. Y ocurren muchas cosas. Entre los 10 y 11 años las niñas notan crecer sus pechos y el vello en axilas y región púbica. Se redondean las caderas y hay un engrosamiento de los órganos genitales. En los chicos sobre los 14 años aproximadamente les cambia la voz. Hay un ensanchamiento de las espaldas, crece el vello corporal y facial. Sobre los 10 y 11 años hay un crecimiento también de los órganos genitales, los testículos y el pene y la actividad prostática. También, además de estos cambios morfológicos y biológicos, existen también cambios hormonales. En las niñas, sobre los 13 a los 16 años, aparece la regla o primera menstruación. Consiste en la producción durante 28 días de óvulos que, en caso de no ser fecundados por un espermatozoide, se van a expulsar en forma de hemorragia durante aproximadamente 3 a 5 días. La sangre normalmente no se coagula, pero la presencia de coágulos puede ser indicio de alteraciones en la secreción hormonal y en la deprivación del endometrio. Y hay niñas que su primera regla les coge de sorpresa y no saben a qué se debe, qué es, y lo viven como un fenómeno desagradable. Los chicos a la misma edad también empiezan a notar la atracción por el otro sexo. Hay una gran movida hormonal cuyas consecuencias habitualmente el chico no entiende, como las poluciones nocturnas o también una erección inesperada. Y estos cambios fisiológicos, hormonales, van a la par, generalmente, en muchos casos, de las primeras experiencias sexuales. El erotismo, a esta edad, tiene un papel fundamental. Y a esto se une pues que en muchos casos hay una información precaria. Por eso nos hemos acercado a ellos y les hemos preguntado si es necesaria la información sexual a su edad. Y esto fue lo que nos encontramos. Sí, porque no sé si no te educan en el colegio porque los padres no te lo dicen y lo necesitas para más tarde. Yo creo que sí, porque yo, por ejemplo, no quiero tomarme la píldora y no tengo claro cuándo me puedo quedar embarazada y cuándo no. Se trata poco, porque luego pasa lo que pasa y siempre dicen que es porque no nos enseñan nada y no nos dicen nada. Yo creo, ¿no?, que es necesario porque si la gente no está enterada y una chica no sabe de lo que va, pues le pueden pasar muchas cosas y se puede quedar embarazada y puede tener un problema grande si no se entera. Pues sí, porque puede ser peligroso, algunas veces puede dejar a una chica embarazada y a nuestra edad es algo bastante difícil y tal. Y no sé, puede haber riesgos de contagios y es bueno saber siempre algo sobre esto. Pues sí, sé que la creo necesaria. Y bueno, hay casos como el de una amiga mía que bien porque en su casa son quizá demasiado religiosos y tal, no tratan estos temas, quizá por miedo o porque simplemente lo ven como algo, no sé, un poco tabú y tal, no los tratan y entonces ella, pues esa falta de información, pues se quedó embarazada. Sí, yo creo que sí, porque en nuestros colegios o en nuestras casas no nos dicen todo. Hombre, si no necesaria, al menos creo, no sé, que es al menos importante, no sé, porque hay cosas que a lo mejor sí no se nos han enseñado en las escuelas o digamos a nivel familiar o a otros niveles.
Nosotros aprendemos cosas, pero las aprendemos, pues cosas que vemos en la televisión o cosas que hablamos entre nosotras, entre las amigas. Sin embargo, si tuviéramos una educación, pues no haría falta todo esto, ¿sabes? Hombre, a nuestra edad no, quizá un poco antes, ¿no? Cuando llegamos a nuestra edad ya tenemos que espabilarnos solitos un poco. No sé, me parece bien porque luego puedes coger alguna enfermedad venérea o tener algún otro problema de salud o algo. Yo pienso que sí, porque si estás, yo qué sé, cuando estás saliendo con un chico, pues necesitas información por si, no sé, por si te puede pasar algo como quedarte embarazada o no sé, algo. Pues sí, ahora sí. Sí es necesario para evitar errores y esas cosas. Porque así se puede evitar contagios y cosas de esas, que después te lo encuentras y... Por el tema de los anticonceptivos, que yo que no sé, porque vale, dicen que la píldora es mala, que no sé, que muchas cosas son malas y al final no sabes ya lo que hacer. Yo pienso que sí, vamos, porque la gente está súper desinformada de esto y la gente pasa muchos problemas por no estar informados. La respuesta ha sido unánime, no solamente en las encuestas que ustedes han visto en sus pantallas, sino aquellas que por tiempo no les podemos ofrecer. Todos los adolescentes encuestados han opinado que es necesaria una información sexual. Pero si ustedes se fijan en las respuestas, la mayor parte iba dirigida pedían un tipo de información que les hiciera vivir una sexualidad sin miedo, es decir, cómo no quedarse embarazado, cómo evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y en esto hay una visión un tanto parcial, porque la información sexual no solamente tiene un fin profiláctico, de prevención de problemas, sino también es enseñar cómo vivir una sexualidad más sana, cómo comunicarse, cómo respetar a la otra persona, cómo conocer también las necesidades no solamente de uno mismo, sino también de la persona con la cual compartimos esta sexualidad. De todas maneras, a mí me gustaría... Me parece que me quieren preguntar algo del público. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Si una madre se encuentra en el bolso de su hija con preservativos, ¿cómo debe reaccionar? ¿Cómo debe reaccionar? Primero con tranquilidad, porque ya es tranquilizador que una hija tome sus cautelas y sus prudencias en una relación sexual. Pero sobre todo sin crispaciones, porque la crispación no conduce absolutamente a nada. Y el que ustedes se lo prohíban, esa madre se lo prohíba o lo tire, lo que va a hacer es crear una barrera entre su hija y ella. Hablar con ella puede ser una buena ocasión y, bueno, si queremos que los adolescentes se comporten de una forma madura en otras áreas, ¿por qué no también en el comportamiento sexual? Muchas gracias. ¿Le he contestado? Sí, muy bien, gracias. Por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es que yo creo que la mayor parte de los padres, prácticamente el 90%, están de acuerdo en que sus hijos reciban una educación sexual. Pero la cuestión está en quién forma a estos padres que quizás tampoco tengan una información suficiente o no estén preparados para abordar este tema. Gracias. Bueno, primero de todo, si son padres ya tienen una cierta experiencia y toda experiencia es comunicable, pero a veces la experiencia no es suficiente y la información la pueden obtener no solamente a través de libros, sino que a través de cualquier profesional de la salud, como es un ginecólogo, un psicólogo, un médico, una enfermera, este programa, y si no, buscar esa información junto con su hijo, porque si buscamos las respuestas a esas preguntas, esos hijos serán los padres del mañana y podrán responder a sus hijos. Gracias. Le he contestado. Gracias. Buenas noches, doctora Ochoa. Buenas noches. Yo no quisiera hacerle a usted ninguna pregunta, yo quisiera hacer un comentario. Este programa, mejor dicho, esta serie, me parece innecesaria e inoportuna. ¿Que le parece innecesaria e Sí, inoportuna? yo entiendo que el sexo es una cosa natural y maravillosa y no hace falta aprenderlo en ningún sitio. Bueno, aquí realmente en este programa lo único que pretendemos es informar sobre una sexualidad más sana. Bien, pero creo que es mejor y la información se puede obtener perfectamente en los libros. Lo que tienen que hacer ustedes es formar a la gente. Pero para esa formación se necesita información, ¿no lo cree usted? Sí, pero referida siempre a valores superiores. Referida siempre, es decir, el sexo por sí solo degrada, embrutece y al final hasta aburre. Tienen ustedes que hablar del sexo en relación a valores superiores. Tiene usted que decir a la juventud que tienen que amarse. El sexo hay que hacerlo con amor.
Hay que aprender a ser generosos con la gente. Bueno, pero aquí lo que estamos haciendo es un programa que se llama Hablemos de Sexo, y lo que pretendemos es hablar sobre la sexualidad, sobre los problemas que hay en la sexualidad, aclarar ideas, contestar a las preguntas que nos haga el público y tratar aquellos temas monográficos que los expertos consideramos son de interés para la mayor parte de las personas. Yo creo que están ustedes humillando a muchísimas mujeres, a millones de mujeres que ven cómo despedazan el sexo por televisión sin ningún pudor. Pero, ¿usted ha visto los programas anteriores? He visto Porque todos los realmente en programas. ningún momento, bajo nuestra opinión, hemos humillado a nadie. Bueno, yo entiendo, bueno, he hablado con mucha gente y se han sentido humillados. Humillados, pero Yo he estado en estos programas, incluso he estado en el primer programa, pero no me pareció oportuno, me pareció prematuro intervenir. Pues, ¿y está aquí, de nuevo? Bien, me interesa mucho hablar de esta manera en el programa. No, a mí me parece estupendo que usted haya manifestado su opinión, pero me gustaría que lo argumentara, porque realmente lo único que nosotros pretendemos, repito, como he repetido a lo largo de los primeros programas, es ofrecer una información que no esté deformada ni distorsionada y que ayude a la gente. Pero en ningún momento pretendemos ni herir la sensibilidad de nadie, ni humillar a nadie, y los datos que ofrecemos son siempre absolutamente objetivos. Sí, en ningún momento efectivamente, ofrecemos ni queremos hacer ningún tipo ni de doctrina, ni de ofrecer técnicas ni formas Es una información aséptica y referida exclusivamente al sexo. El sexo por sí solo no se entiende. El sexo por sí solo no es nada. Vamos a ver, nosotros lo que ofrecemos son datos que pueden ser el punto de partida para que nuestros telespectadores puedan utilizarlo en la medida que su imaginación, su formación, su educación puede hacer, pero nada más. ¿Le he contestado? Ha contestado, pero no me ha convencido. De todas maneras, gracias por su intervención. Y vamos a seguir con el programa. El equipo de este programa considera oportuno a veces invitar a personas que por su trabajo, por su profesión o por su ocupación pueden ofrecer su opinión relevante en el tema que se esté tratando, en este caso, el sexo en la adolescencia. Esta noche tenemos con nosotros a don Javier Cremades, es médico, sacerdote y capellán de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Buenas noches, don Javier. Buenas noches. Y también tenemos con nosotros a Juan Serrayer. Juan Serrayer, sociólogo y editor. Y fue uno de los que promovieron la reedición del Libro Rojo del Cole allá por los años 80, después del escándalo tan tremendo que hubo. Y con 26 editoriales más lo puso otra vez en la calle. Exacto. Fue así, ¿no? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría empezar preguntando, estamos en un programa de hablar de sexo. Hablemos de sexo. ¿La Iglesia sigue siendo tabú para la Iglesia hablar de sexo? Yo creo que no ha sido tabú. ¿Que no ha sido tabú? No. ¿Por? Porque lo que más nos encanta rezar a los cristianos es el bendito es el fruto de tu vientre. Es decir, se considera bendito el vientre y el fruto. Y además el sexo no lo ha inventado un niño malo. El sexo lo ha inventado Dios. Ya, pero de todas maneras lo que sí es verdad es que la Iglesia, el papel de la Iglesia en la educación sexual ha sido, pues en algunos casos, crear culpa en la sexualidad o de alguna manera poner barreras a que se hablara abiertamente de sexo. Yo creo que no es barreras a que se hable abiertamente de sexo. Es promocionar el que se hable bien del sexo como lo que es. Pero un que don de entiende, Dios. hablar bien de sexo... Hablar bien de sexo es considerarlo en su dimensión más profunda, más bonita. Incluso desde el punto de vista natural, yo diría que una de las mayores grandezas del hombre en el orden físico. Ya, pero esa... Sí, yo lo que encuentro es que hablar muy abstracto, pero que no llegas a concreciones. Sí, yo creo que concreto mucho. Digo que el sexo es la mayor grandeza que puede haber en el orden físico y que desde luego para la Iglesia el sexo nunca ha sido una cosa prohibida ni tabú. Es una riqueza y desde luego consideramos todos en la Iglesia que somos frutos precisamente del uso correcto de ese sexo. Es decir, que es todo lo contrario. Sí que es verdad que a veces se ha puesto clichés y se han puesto tabús a que era tabú, pero realmente recientemente, hace 6 o 7 años, salió otra vez más la Iglesia al paso de esas afirmaciones, dando unas orientaciones, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre cómo hay que educar en el sexo, y no es de ninguna manera prohibitivo, al contrario, es una obligación en contra de lo que ha podido salir antes aquí.
Pero es una obligación hablar de una sexualidad natural, de una sexualidad sana. ¿Qué entienden? Son sinónimos. Son sinónimos. Son sinónimos. El recto uso del sexo, que es encantador. ¿Y ese recto uso del sexo en qué consiste? Pues consiste en de ninguna manera privarle del sentido más profundo que tiene a la hora de enriquecer la personalidad del hombre, de entrada, y a continuación de preservar lo que es más bonito en el sexo, que es el mecanismo que la propia naturaleza ha inventado para transmitir la vida. Pero ¿usted no cree que sexo y reproducción en los tiempos que vivimos es poco realista? El que vayan indisolublemente unidos, porque me parece que se refiere usted a ese uso recto del sexo. Yo diría que el sexo tiene más dimensiones. Sexo y reproducción pueden estar indisolublemente unidos porque desde el punto de vista biológico es un hecho incontrovertible que la propia naturaleza ha hecho el sexo para eso, para la reproducción. Pero para más cosas también. Para más cosas, y además todas encantadoras. O sea que de ninguna manera se resume en pero eso. relaciones prematrimoniales para la Iglesia sí, no, porque ese uso encantador o ese uso natural recto del sexo dentro del matrimonio y abierto a la reproducción. Sí. Pero ¿qué pasa con todas las demás opciones que mucha gente bautizada opta por seguir? Bueno, mucha gente bautizada opta por seguir, digamos un poco en ese sentido, si lo que emplea es en cuanto a la reproducción, en cuanto al uso de las relaciones prematrimoniales, a despecho de lo que dice la doctrina de Jesucristo, no la Iglesia, Es decir, que en ese sentido la Iglesia no es, bueno, pues un conjunto de gente que impone a otros un determinado modo de ver la vida, incluso un conjunto de gente soltera que impone a todos los demás un determinado modo de enfocar las cosas. Diría que la Iglesia expone la visión que tiene Cristo del hombre en el sentido más profundo. Y Cristo, que es el mejor conocedor del hombre, Cristo, que conoce mejor el hombre, es el que nos da el recto uso de la sexualidad. Sí, pero ¿ustedes cómo solucionan entonces los problemas que hay tan frecuentes en adolescentes embarazadas, adolescentes que tienen relaciones prematrimoniales, adolescentes que optan por el uso de anticonceptivos? El peligro tan tremendo que hay de transmisión de enfermedades sexuales como por ejemplo el SIDA, cuando la Iglesia prohíbe los preservativos, prohíbe cualquier tipo de método anticonceptivo. Es decir, ¿cómo ustedes solucionan este problema? Porque es un problema muy numeroso, no solamente en España, sino en todo el mundo. Sí. Pues resolvemos el problema procurando ayudar a la gente a que enfoque la sexualidad en positivo y a que revise su opción. Porque en ese sentido es contrario al planteamiento más profundo de lo que engloba la sexualidad humana, un uso de la genitalidad en el sexo, por concretar un poco más, que no vaya acompañado de una entrega al mismo tiempo exclusiva, fiel, Ya, pero total y fecunda. Ya, por supuesto que una información sexual también pretende una sexualidad donde haya más comunicación, donde pues haya un respeto hacia la otra persona. Antes lo decía al hilo de otro tema que tratábamos en este programa, pero también ofrece métodos para prevenir problemas que están ahí. Es decir, porque existen embarazos en adolescentes, existen embarazos no queridos, existen enfermedades y existe también, bueno, pues que la gente pues no opina ni opta por ese tipo de vida sexual que usted acaba de hablar. Entonces, ¿la Iglesia cómo responde a todo esto? Pues la Iglesia responde siguiendo dando el mensaje de Jesucristo sin fisuras, siempre de primera mano, de la misma manera que responde al problema de los ladrones de la misma manera. Es decir, que no porque de hecho haya robos en mayor o menor cantidad, por ese hecho va a pasar el robo a tener que resolverse en cuanto a su legalización, en cuanto a su pensar que está bien. Y en ese sentido la Iglesia lo que afirma es precisamente que la dignidad del hombre exige, y además lo defiende y es consciente de quedarse muchas veces muy sola, pero la dignidad del hombre exige que ese contacto físico entre los hombres, ese contacto sexual entre los hombres, se haga en un contexto en el que sea más que un contacto físico, como decían antes esas chicas que han salido en las encuestas que acabamos de ver, más que un contacto físico en sí aséptico, que tiende más bien a usar a la persona que a entregarse a ella. Pero dos personas que realmente lo han hecho porque realmente las dos lo han querido,
¿por qué va a haber una utilización de una con otra? Pues ahí está el asunto, que sí que hay una autorización de una por otra en la medida en que esa entrega, por lo menos así lo enfoca Jesucristo y así lo enfoca la Iglesia, en la medida en que ese uso sea como posiblemente compartido con otra, mañana cambio de partner, con miedo, quiero usar bien la sexualidad, pero no quiero líos, la mera transmisión de la vida es considerada un lío, el fruto de esa vida que somos nosotros, hemos visto en las encuestas anteriores, es presentado como un peligro y hay una clara desvalorización de lo que es el hombre, en su profundidad. Yo quiero decir, la experiencia de toda aquella persona que realmente haya tenido unas relaciones sexuales con amor, es que eso enriquece y te produce más amor. Por tanto, una cosa a mí me parece totalmente contradictoria y por eso he hablado antes de que muchas veces se mantiene en el terreno de lo abstracto, porque la Iglesia dice que está a favor del amor y el acto que es un acto fundamentalmente de amor, como puede ser en muchísimos casos, yo diría que en la mayor parte de los casos, por lo menos en la gente sana, que es lo que estamos hablando de este programa. Estamos hablando de gente sana. Sí, el acto del amor y de la comunicación es el sexo. Entonces, ¿cómo se puede estar en contra de algo que realmente el sumum de la entrega? O sea, cuando una persona realmente, además, eso yo creo que es una experiencia que habrán tenido muchísima gente, ¿no? Cuando realmente te sientes muy, muy bien con una persona, notas que hay una corriente muy fuerte de amor hacia otra persona, en ese momento, o sea, es que el sexo no es una cosa que digamos, lo hagas porque seas un poco raro, es que realmente es una forma de comunicación que te está llevando tus sentimientos, porque tienes que llegar a completar todo eso que estás sintiendo. De alguna forma, si no dejas completar lo más maravilloso del mundo, que es el sentimiento. ¿Y por qué no lo deja completar? Que complete y que tenga sus consecuencias naturales. Pues yo creo que son consecuencias naturales. Son dos cosas distintas. No, están indisolublemente unidas, pero no como desde fuera, sino en su propia síntesis, que el acto sexual en sí tiene por finalidad la procreación incluida en él. Eso desde el punto de vista biológico es incontrovertible y además las consultas de los psicólogos y de los psiquiatras abundan cada vez más en ese sentido. Pero entonces, paternidad responsable, ¿cómo responden a ello? Es decir, hay personas que responsablemente optan por no tener más hijos, responsablemente optan por poner los medios adecuados para no quedarse embarazadas, sobre todo si son niñas jóvenes o chicas o personas que no tienen resuelto pues ni la economía ni la estabilidad social. Entonces, ¿cómo responde la Iglesia a este problema? Pues es que seguiría con lo que tú has dicho, es que hay personas que no pueden tener hijos. Según eso, las personas que no pueden tener hijos no podrían tener amor. Entonces eso sería una marginación impresionante, porque sería la marginación del amor, la marginación de los sentimientos. Porque una persona no pueda tener hijos, entonces los estériles entonces no pueden hacer el amor. Pues que eso no es lo que dice la Iglesia, que los estériles no pueden hacer el amor. Bueno, pero la Iglesia lo que dice es que cada vez que se haga uso del acto sexual... Ya, pero estamos en la adolescencia, entonces nos vamos a referir fundamentalmente a la adolescencia. Es decir, la gente que nos escucha entre 13, 14 y 20 años estarán ávidos de escuchar sus opiniones desde su punto de vista y desde su punto de vista sobre qué hacer cuando tienen relaciones sexuales, hasta dónde está el límite, hasta qué punto es beneficiosa la castidad o la abstinencia que promulga la Iglesia. Castidad o abstinencia... Pero es muy difícil lo que ustedes dicen, ¿o no? Bueno, aquí, claro, yo separaría dos cosas. Desde el punto de vista, o sea, una es la cuestión técnica, para que no tengan problemas, como puede ser el uso de anticonceptivos, y otra es la cuestión... ¿Problemas de qué? ¿Es un problema tener la propia biología en marcha? Hombre, ¿Es un problema inundar a la mujer de hormonas cuando además la mayor parte de los anticonceptivos que hay en el mercado son abortivos? Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Es favorable a la naturaleza cuando está el cuerpo en plena maduración sexual inundarle de hormonas, lo digo tan más desde el punto de vista médico? También hay otros métodos, ¿no, Javier? Que se pueden utilizar. Sí, pero es que el amor humano y la preservación es un lenguaje, como tantas veces habla el Santo Padre, es un lenguaje contradictorio. Es decir te quiero, pero en el momento en que más cerca te quiero es cuanto más miedo te tengo. No, pero ahí no estamos hablando de miedo, sí. Sí, es que, el miedo al quedarse embarazada, el miedo a las relaciones que acaban de exponer todas las que han salido, es consecuencia no de... Lo que pretenden es como unas técnicas
que les permitan hacer uso de una biología en desconexión del fin que la propia naturaleza le ha dado a esa ¿Opina biología. lo mismo, Juan No, Serrayer? yo primero lo que creo es que no me creo con derecho a decirle a nadie si debes tener un hijo o no. O sea, Yo tampoco me parece que eso es demasiado. Eso la Iglesia nunca lo ha dicho a nadie. Ahora, además. entonces, partiendo de eso, como creo que los sentimientos es algo maravilloso, y creo que, por ejemplo, pues la guerra es lo que es malo y el amor es lo que es bueno, entonces si el amor es bueno, entonces el límite no existe. Porque poner un límite a lo bueno y a la cosa más buena que tiene el ser humano, que es la capacidad de sentir, de amar, de comunicarse, de sentir al otro. Sí, el amor es encantador. Ya, Lo que pero vamos sucede- a ver, el sexo es una cosa. El amor puede ir con, sin sexo. Sí. Eso sí es verdad. Sí. ¿O no? ¿Están de acuerdo? Ok. Ok. Y hasta que uno se casa debe ir no sin lo- sexo, sino sin la manifestación, sin la genitalidad del sexo. Es decir, Pero ¿por qué? ¿por qué? Pues porque esa genitalidad es Pero esa la genitalidad entrega. acompaña muchas veces. Es Exacto. decir, el amor es a veces el recuerdo, me parece que era Rostán el que decía que era el recuerdo de una emoción sexual. Y de hecho, la genitalidad acompaña a determinados sentimientos y emociones que usted como médico conoce Exactamente. hacia otra persona Pues esos o hacia uno sentimientos, mismo. y esos ¿Y por qué no sentimientos, utilizarlo? Pero yo es que eso es lo que no puedo entender. Es decir, lo que no puedo entender es que en un momento dado una persona tenga esa especie de corriente interna fuerte que te produce en ciertos momentos el sentimiento hacia otro, y que eso te enriquece tanto, y que de repente porque no estés casado, porque no sé qué, porque no sé cuántos, resulta que digas no. No, Este sentimiento lo tengo que cortar. ¿Te enriquece o no te enriquece? Precisamente hay un estudio actual de la Universidad de Minnesota que habla de que en lo que es la manifestación sexual prematrimonial, lo único que se hace es cortar los sentimientos. Sí, pues ahora me parece que me están haciendo señales que vamos a tener que cortar porque el tiempo de nuestra entrevista se va a terminar. De todas maneras, agradezco muchísimo vuestra visita y de todas maneras, ¿queréis decir alguna cosa más o puedo seguir con mi programa? Pues sigue con el Con programa, nuestro programa. Con nuestro programa. Pero yo diría que es que en ese sentido me parece que es encantador el redescubrir que Cristo no coarta sentimientos, sino que al contrario. Y que la Iglesia, de alguna manera, está de acuerdo, como usted dice al principio de la entrevista, en que se hable de sexo y que se hable de sexo abiertamente. Debe formarse. Se debe formarse, se debe informar. Lo que pasa es con un principio claro, también en la escuela subsidiario, de acuerdo con los padres, pero sin desconectar con los principios morales y con los principios éticos. Es decir, no se trata de hacer como unas maravillosas técnicas del empleo de la genitalidad, porque eso la propia naturaleza lo da. Se trata de englobar el sexo en lo que es el hombre. De todas maneras, por supuesto, también en cualquier tipo de información sexual completa contempla todos los puntos que usted acaba de comentar. Sí, a mí me gustó mucho este programa, los que he visto, precisamente por eso, porque informa. Y creo que además hay que informar sin ningún tipo de censuras. Eso es lo que vamos a intentar. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Buenas noches. Vamos a seguir con el programa. El resumen hasta ahora es que realmente los adolescentes tienen grandes cambios emocionales y físicos a lo largo de todo este periodo. Cambios que sorprenden, asombran y a veces hacen sentirse raros. Por ejemplo, los chicos y las chicas cuando ven que les nace el vello, que les nace acné, que tienen eyaculaciones, que no saben lo que es, que quizás a lo mejor sea una inflamación extraña o la menstruación, que la niña muchas veces piensa que está enferma. Bueno, todo esto es a lo que los padres deben de acompañar. La pubertad es la etapa en la que el niño se hace hombre y la niña se convierte en mujer. Cambios morfológicos, biológicos y hormonales que llevan a la formación de la estructura del ser adulto. Y estos cambios están relacionados directa e indirectamente con la función sexual. La pubertad también va precedida por un considerable incremento del desarrollo de las gónadas, ovarios de la mujer y testículos en el varón, así como un aumento de la secreción de hormonas. El desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, el vello, el desarrollo del pene, los testículos y de las mamas, depende de las hormonas sexuales producidas en las gónadas y en las suprarrenales. Por eso, mientras que en la infancia el niño se encuentra protegido, en la adolescencia, como decía antes, va a ir en solitario. Por eso los padres lo mejor que pueden hacer es no criticar,
no prohibir, no imponer, no dirigir. Tienen que acompañar, porque la soledad del adolescente tiene sus riesgos, como el que vamos a escuchar esta noche. Buenas noches, María. Buenas noches. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Podrías comentarnos cuáles fueron tus primeras informaciones sobre la sexualidad? Bueno, yo no tuve nunca relaciones sexuales así de información, vamos, de parte de mi familia, nada. Solamente en la escuela y lo que se comentaba con las amigas. ¿Y tus primeras... ¿Perdona? Nada. ¿Tus primeras relaciones sexuales empezaron pronto? Empezaron cuando, a los 15 años, hace poquito, cuando empecé a salir con el chaval. Y... Mientras tanto no tenía información ni nada, lo aprendí con él, todo. Y me comentabas antes que te quedaste embarazada a los 6 meses. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy mal. Tenía un miedo terrible, pánico y sobre todo por parte de mis padres, ¿no? Porque a mí no me dejaban salir con este chaval y me veía con él a escondidas. Y cuando me quedé embarazada y él me dejó, pues lo pasé fatal, no me atrevía ni a decírselo a mis padres ni nada. ¿Cómo? Intenté hasta suicidarme. ¿Cómo te enteraste que te habías quedado embarazada? Bueno, a mí la regla me bajaba muy mal, ¿no? Había meses que no me bajaba, pero cuando ya me faltaron 2 meses, fui a una farmacia, pedí un producto para hacerte la prueba y vi que me había quedado embarazada. Entonces se lo dije a él y él me dijo que me iba a ayudar. Y así estuvo durante 3 meses y medio, así, hasta que me di cuenta que no hacía nada por su parte y que estaba saliendo con otra chavala. Entonces decidí escaparme de casa. ¿Y a dónde fuiste, María? Pues fui a casa de unos amigos, fuera de la ciudad donde vivía. Ellos me dijeron que si quería podía abortar o meterme en una residencia que ellos sabían de residencias. Entonces yo dije que quería abortar, pero cuando fui a la clínica para abortar, me dijeron que estaba ya de 5 meses y medio o así y que era como asesinar a la criatura, que no. Entonces decidí meterme en la residencia y dar al niño en adopción. ¿Y diste a luz? Sí. Hace poco, ¿no? Hace un mes. ¿Y cómo te sientes ahora? Muy mal. ¿Sientes mal? Sí. ¿Vas a volver a casa? No. ¿Por? Sigo teniendo miedo. ¿Pero tus padres conocen esta situación? No. Vamos, no creo, no he tenido comunicación con ellos de ningún tipo. ¿Y ahora vives en esta residencia? Sí. ¿Y tu hijo? Mi hijo, me imagino que se lo habrán dado a alguien ya. ¿Lo has dado? Porque yo, sí, le di en adopción. ¿Y qué es lo que le dirías, María, a chicas de tu edad que en este momento se encuentran o en la misma situación que tú o que están manteniendo relaciones con otros chicos? Porque tú me comentabas antes que no conocías ningún tipo de método ni utilizabas absolutamente nada. No. ¿Y eso? Bueno, yo sabía que había chicas que se quedaban a los 15 y a los 14, ¿no? Pero siempre lo ves un poco más lejos, que no te puede pasar a ti. Lo ves de otra manera, de otra forma, hasta que caes. Yo lo que diría a las chavalas que están con relaciones, que vayan a planificación familiar y que se informen. Y a las que estén embarazadas, si no quieren al niño, que aborten, si pueden, que aborten. Porque darle en adopción es muy duro. Porque lo llevas 9 meses, oyes cómo se menea y todo. Muchísimas gracias, María, por habernos comentado tu experiencia. Y también quiero comentar a aquellas personas que se encuentren en esta situación, en estos momentos, que existen servicios sociales en todas las comunidades autónomas, en el INSALUD y también en los ayuntamientos, que pueden prestar una gran ayuda a todas aquellas jóvenes que en este momento se encuentren embarazadas. Porque se asombrarán ustedes que el problema del embarazo en jóvenes adolescentes es muy frecuente. En Estados Unidos, por ejemplo, un 50 por 1000 de los embarazos se dan en jóvenes menores de 14 años, lo que supone un 25% de los embarazos anuales. En España, un 21 por 1000. En los países del este se dispara el número. Por ejemplo, en Bulgaria es un 80 por 1000. Sin embargo, por ejemplo, en Japón disminuye a un 3 por 1000. Y este problema no solamente es a veces una tragedia para estas
niñas, jóvenes, adolescentes y para su pareja, sino también es una delicada situación que incide en todo el clima familiar. Y es por ello que hemos preguntado a padres qué harían si saben que su hija, menor de edad, soltera, se encuentra embarazada. Y con esto nos hemos encontrado. Ostras, qué difícil me lo pone. No sé lo que haría. Es un poco problemático, ¿no? No lo sé. No tengo ni idea. No lo sé. Pues aguantar lo que iba a hacer, majo. ¿Qué iba a hacer? ¿La iba a matar? No lo sé. Tendría que decidir ella a ver lo que quería hacer. No haría nada en sí, pero me quedaría un poco decepcionado. Pues ¿qué iba a hacer? Desde luego echarle a la calle no. Eso por supuesto. Pues ayudarla, me imagino que ayudarla, si me viene el caso, ayudarla en todo lo que pudiera. Y mentalizarla que la primera caída vale, pero que la segunda no. Pues ¿qué haría? El disgusto sería tremendo. Pues luego habría que tomarlo pues como hija suya. Otra cosa no hay, es que no hay otro camino. No pegar una paliza como dicen algunos, o echarla de casa. Bueno, sería muy lamentable, desde luego, porque eso no va con mis principios, pero naturalmente no la iba a echar a la calle. Probablemente me enfadará mucho en primera instancia, ¿no? Pero creo que si no en un corto plazo de tiempo, tarde o temprano la ayudaría. Desde luego abortar no, porque yo estoy en contra del aborto, ¿eh? O sea, que yo intentarla ayudar y si es menor de edad, pues a lo mejor hasta quedarme yo con el niño y que ella pudiera realizar su vida. Asumirlo sin más. Y luego pues ver los pros y los contras, las ventajas y los inconvenientes y valorar la posibilidad de un aborto u otra situación. Me parecería tonto que se hubiera quedado embarazada. Lo primero, porque habiendo tantos medios ahora, pues me parece tonto. Pero sobre todo ayudarla, naturalmente. Ah, pues nada, ¿qué voy a hacer? Ayudarla si puedo en alguna cosa, porque no la iba a matar, no? Abans la prepararia jo, abans de que quedés embarassada. Li posaria, bueno, li ensenyaria tots els medis que hi ha perquè no hi quedés. Ser tolerante, ser justo y proceder como nos enseña la Santa Iglesia, perdonando y amparándola en su desdicha. Primero llamarla imbécil, ¿eh? Porque ahora no hay motivos y ya saben más que nosotros sabíamos. Primero por tonta. Afortunadamente creo que mis hijas ya pasaron la edad peligrosa y no sabe las gracias que le doy a Dios. La mayor parte de los padres manifiestan comprensión ante esta situación, pero también hemos preguntado a gente conocida de todos ustedes que nos contestaran a la misma pregunta y vamos a escucharle. Bueno, naturalmente procurar enterarme muy bien de todos los aspectos del caso y por supuesto ayudarla en todos los sentidos, procurar resolverle el problema, calmarla, tranquilizarla y no disminuir en lo más mínimo mi cariño por ella. Yo lo que procuraría, no tengo hijas, tengo hijos y claro, es difícil, ¿no?, saber lo que haría en esa situación, pero seguramente le explicaría antes lo que puede hacer para no quedarse embarazada, a no ser que ella lo quisiera voluntariamente. Yo creo que haría pues lo que haría la mayoría de los padres, rodearla de cariño, de comprensión, de ternura y que se sintiera muy protegida. Que intentara darse cuenta de que posiblemente detrás de eso hay incluso un grave problema familiar, una ausencia de cariño o de comprensión, o también un problema de educación del cual a lo mejor la chica es simplemente una víctima. Desde luego hay muchas opciones en ese caso para, por ejemplo, si la muchacha no desea tener el hijo, siempre se puede, yo creo que deberían los padres animarla a que lleve adelante el embarazo y a después dejar ese muchacho en adopción, pues ese hijo va a ser un regalo para tantas familias que están deseando tener un hijo y no pueden tenerlo, ¿no? Creo que el aborto sería un mal consejo porque es añadir un trauma enorme a otro trauma, especialmente una muchacha embarazada, joven, menor de edad. Pues supongo que el problema no es exactamente que sea soltera, luego, y que sea menor de edad, pues es un problema, sí, pero también relativo. Yo creo que todo se reduce a saber si ella quiere tener el hijo o no quiere tenerlo, sea mayor de edad o sea menor de edad, sea soltera o no sea soltera.
Si ella quiere tenerlo, pues lo aceptaría, y si no quiere tenerlo, también lo aceptaría, de manera que le ayudaría a no tenerlo. Creo que es un problema de decisión de cada mujer, independientemente de su estado civil y de su edad. Como hemos dicho al principio de este programa, muchas veces esta situación se llega por una falta de comunicación con los hijos, pero muchos padres se preguntarán, bueno, nos hablan de comunicación, nos hablan que debemos acompañar a nuestros hijos adolescentes, pero muchas veces nuestros hijos se encierran en sí mismos, salen con gente que nosotros no sabemos quiénes son, les preguntamos a dónde van o de dónde vienen y no nos contestan o se meten en su habitación. Por eso hemos considerado conveniente el ofrecerles a ustedes las preguntas que con mayor frecuencia hacen los adolescentes. Este estudio ha sido realizado por la Sociedad Sexológica de Madrid en chicos entre 15 y 17 años. La pregunta que con mayor frecuencia se hacen los chicos entre 15 y 17 años hace referencia a la masturbación, si la masturbación es perjudicial, si puede crear algún tipo de enfermedad, si les disminuye la energía física, si va a repercutir en relaciones sexuales posteriores o si de algún modo es buena o mala. Otro tipo de preguntas hace referencia a diferentes formas de hacer el amor y técnicas sexuales, a preguntas sobre comunicación y sexo en general, es decir, el afecto, el amor, las relaciones interpersonales. Otro tipo de preguntas se refieren a los anticonceptivos y al tamaño del pene. Con respecto a las chicas, el tipo de pregunta que se hacen referencia fundamentalmente en un 29% a los anticonceptivos y diferentes formas de utilizar su sexualidad para que no conlleve una reproducción. Otro tipo de preguntas y cuestiones que se hacen es, como los chicos, la relación entre el sexo, el amor, la comunicación, las relaciones interpersonales, las necesidades o las expectativas que tienen el otro, la pareja, con respecto a la sexualidad, también sobre la masturbación, técnicas sexuales y sobre la virginidad, un 8%. Pues bien, este tipo de preguntas, bueno, pues ustedes dirán ahora a estas alturas del programa, bueno, muy bien, nos ofrecen la problemática de los adolescentes, pero ¿las soluciones? Las soluciones nosotros vamos a intentar a lo largo de toda la serie de Hablemos de Sexo, el irlo ofreciendo. Por ejemplo, dedicaremos un programa, 2 programas, a los anticonceptivos, sus pros, sus contras, los efectos secundarios, cuándo son perjudiciales y cuándo no. También dedicaremos programas a la masturbación, a los efectos de la masturbación y también otros muchísimos temas que ahora me resulta imposible el enumerar. Y me parece que ya están pendientes. Por favor, ¿me podrían pasar la primera llamada? Buenas noches. Hola, buenas noches, doctora Ochoa. Buenas noches, dígame. Quería preguntarle si hay algún tipo de inconveniente en mantener relaciones sexuales durante la menstruación. ¿Se refiere si es nocivo o no para la salud? No, en absoluto no es nocivo, no hay ninguna contraindicación. Como poder se puede, lo que pasa que como en otras cosas en el sexo hay gustos para todo. Pero puede estar tranquila, no existe ningún tipo de contraindicación. Muchas gracias. Nada, buenas noches. ¿Podrían pasarme, por favor? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Llamaba para hacerle una consulta. ¿Sí? Yo llevo 5 años casado, tengo ahora mismo 30 años y mis relaciones sexuales son bastante satisfactorias, pero el problema que tenemos es que no llegamos a alcanzar el orgasmo conjuntamente, los dos a la vez. Entonces, pues quería consultarle qué podríamos hacer. ¿Se refiere usted si hay algún ¿Cómo podríamos llegar al orgasmo los dos? ¿O no es tan importante? No existe ningún tipo de técnica específica para lograr un orgasmo conjunto. Bueno, pueden igualar los momentos de excitación, pero el placer no se puede cronometrar. Y si me permite, le podría aconsejar que es más adecuado que la mujer llegue antes al orgasmo, porque la mujer puede tener varios orgasmos y el orgasmo tiene mayor duración. Pero el sexo no es ningún maratón, ningún reto, y es añadir la ansiedad, el estar pendientes de llegar a un orgasmo conjunto, es añadir ansiedad de rendimiento. O sea que mientras nuestras relaciones sexuales sean satisfactorias, en realidad no tenemos que plantearnos esa meta. En absoluto, en absoluto. Vale, muchas gracias. A usted, buenas noches. Y me parece que ya hemos llegado al final. Les insisto en algo que me oirán repetir continuamente. Pregunten si tienen alguna duda, algún miedo con respecto a la sexualidad.
a este programa escribiendo al apartado que aparece en estos momentos en sus pantallas y un equipo del programa se pondrá en contacto con usted y le dirá la manera de preguntarnos directamente. También pueden preguntar a cualquier profesional de la salud, a su ginecólogo, psicólogo, médico, enfermera, que seguramente tendrán la respuesta útil y adecuada a su pregunta. Les espero el próximo lunes, el tema será la apatía sexual. Hasta entonces, buenas noches.